Paulo, o sea, el que nos tratan de instalar al mundo, a la clase trabajadora, este falso orgullo del resguardo de la historia de la burguesía, a contrapelo de tratar de borrarnos la historia para no generar orgullo de clase, es una cuestión pensada. Es una cuestión pensada. Muchas gracias, Manuel, con esta reflexión que estamos haciendo a propósito de este proyecto. Que, Carelia, en el caso tuyo no se da, bueno, tú eres historiadora, eres una historiadora joven, podemos percibirlo a través de la máscara, digamos, a pesar de que no podemos verte completamente, pero eres una historiadora joven que está con los temas. ¿Cómo se conecta una mujer joven historiadora precisamente con una organización de trabajadores y trabajadoras que están tratando de armar este recorrido, recuperar esta huella de la historia en nuestro país? Mira, muchas gracias por tu pregunta porque no es, a ver, agradezco que por lo general me pasa que soy la única mujer de los paneles porque hay muy poquitas historiadoras acá en el norte y estamos en formación, ¿cierto? Acá en la Universidad de Tarapacá con mis estudiantes. Y bueno, yo me siento sumamente agradecida por lo mismo, ¿cierto? Por la confianza que se deposita justamente en una persona de... O sea, tampoco soy tan joven, pero no, se agradece porque o sea, también hay un sesgo de género, hay un sesgo etario en la historiografía y claro, siempre está como la confianza más en la gente de consolidada, por así decirlo, bueno, entonces, claro. Y bueno, creo que las y los historiadores tenemos también un rol social que cumplir, tenemos una función, ¿cierto? Justamente con lo que dice acá el compañero respecto del rescate de una historia, ¿cierto? Que no ha estado fuera de los relatos oficiales de la historia nacional, ¿cierto? Construida desde una clase social con sus intereses, con su proyecto político. Entonces, desde ahí considero importante justamente vincularnos con estos espacios de colaboración, de articulación, más allá de que una investigación mía, una investigación de Paulo se publica en un libro, pero finalmente a quién llega, ¿cierto? ¿Quién tiene el acceso, tanto por la formación académica, por lo caro que es un libro en Chile? Por ende, es importante poder generar materiales, por ejemplo, como el que acá se generó respecto de estas cápsulas que van a estar disponibles más adelante, a estos conversatorios y así poder sacar entonces un poco el conocimiento científico, ¿cierto? Como que ha estado durante décadas desvinculado de la ciudadanía y especialmente de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Creo importante entonces revincularlo, generar estos espacios de articulación. Más allá, por supuesto que también uno porta también una identidad de clase, ¿cierto? Y desde ahí la inquietud también por justamente rescatar, investigar en torno a la propia genealogía, por así decirlo, que está dentro de nuestra propia trayectoria. Entonces, de hecho, justamente estamos acá en el espacio de la CUT. Mi papá en los años 70, 80 era justamente militante comunista, era sindicalista, participaba activamente en la CUT en otra región, en Santiago. Entonces hay está como ese vínculo, el compromiso tanto desde lo académico como también personal y de que estas instancias siempre, o sea, se mantengan en el tiempo, que podamos generar más progresivamente un vínculo entre el mundo sindical y quienes nos dedicamos a la investigación, creo. Ese es como nuestro rol social que tenemos que cumplir. Muchas gracias, Carelia. Pablo, te vimos en la primera cápsula, ya vamos a ir pasando, les avisamos a los que están viéndonos, vamos a ir pasando a las distintas cápsulas que habla de los distintos periodos. Pero te vimos ahí en terreno y en algún minuto yo te observaba como con mucha emoción también de cuando empezaste a hablar y una observación. Como historiador, tú tienes acceso a la fuente, generalmente la fuente es por escrito, pero estar en el lugar debe dar una dimensión distinta. ¿Cómo viviste ese proceso de recuperación de esos espacios que estamos tratando de levantar? No, para mí el ser historiador involucra la emoción. O sea, todo lo que uno hace lo hace no solamente desde el pensamiento, sino que también de las emociones. Y eso también es un cambio importante, no solamente en los historiadores, sino que en general en la sociedad, que las emociones también cobren parte de lo que es el conocimiento. O sea,
el saber no lo va a poder todo, ya lo decía Violeta Parra en sus canciones. Y estar en terreno es muy importante para la formación de un historiador y para el quehacer del historiador o la historiadora, porque ahí suceden los hechos, hay que tener buenos zapatos y recorrer todos los espacios que uno estudia. Ahí se involucra uno con el patrimonio, con el territorio, con la población, siendo que también viene de la misma población. Uno no se pierde porque normalmente, y sucede mucho, como una autocrítica al mundo de investigador, uno se pierde en estos discursos de que yo tengo el conocimiento y yo soy capaz de generar nuevo conocimiento. Sin embargo, estos hilos conductores que también vienen de formación de familia, de la clase donde tú naces, ¿no es cierto?, donde tú te desenvuelves, te permite entonces mantener las perspectivas y los enfoques claros. No creo entonces que un historiador solamente puede investigar desde los documentos, desde los archivos, que es una parte importante, porque ahí fundamentalmente quedan registrados los hechos, pero sobre todo hechos antiguos, pero involucrarse con el territorio es muy importante. Ya lo mencionaba acá Manuel, hay un grupo de voluntarios y voluntarias por el patrimonio, quiere decir que la propia comunidad se organiza, la propia comunidad entiende que habitar no es solamente estar, como nos hicieron creer por mucho tiempo, encerrado en tu casa, sino que tú convives con tu entorno, tú convives con tu población, tú convives con el desierto. El desierto también invita a la reflexión, invita a recorrerlo, y te das cuenta, y nos pasa mucho a quienes vivimos acá, que tú vas por el desierto y encuentras vestigios muy antiguos, y ahí eso es importante entonces el recorrido. Esos vestigios tienen una explicación, esos vestigios quieren decirte algo. Desde muy pequeño, y esto como una reflexión personal y un recuerdo a mi abuelo que siempre lo recuerdo porque él me formó sin quererlo, es un trabajador mecánico, me llevaba a Alto Hospicio y yo, mientras él trabajaba, recorría espacios vacíos, por decirlo así, pero traían, el viento que hay en Alto Hospicio traía basura, traía papeles, y quizás ahí viene mi formación de leer de papeles viejos, y por lo cual esa instancia que me dio mi abuelo, finalmente se traduce en que uno finalmente se interese por el pasado, como que se incuba el pasado. Pero como decía anteriormente, no hay que perderse, uno tiene que tener siempre claro cuáles son los intereses en general de la mayoría. Entonces, la mayoría acá y en esta explosión que hemos vivido en estos últimos tiempos quiere decirnos algo. Ya estamos un poco cansados de que las cosas se hagan como se vienen haciendo, queremos hacer una nueva forma de política, una nueva forma de regeneración, porque lo que vivimos, y que fue bastante traumático, quizá yo no lo viví directamente, como país, creo que merece ahora cambiar el rumbo y ser construido por todos y todas, no involucrando el sentimiento. Así que esa es como mi reflexión en torno a tu pregunta, Gloria. Realmente una bella reflexión. Yo quisiera destacar que ambos historiadores, aparte de su convicción, muestran una relación que es muy profunda, digamos, con este levantamiento de este patrimonio de la clase, ¿no? Este patrimonio de la clase trabajadora. Carelia, estuvimos viendo en la primera cápsula, vimos Guantajaya y las guaneras. ¿Cómo podrías tú describir cómo se vivía en ese minuto, en ese contexto? A ver, en el contexto de las primeras, por así decirlo, de la primera etapa de la inserción capitalista, ¿cierto?, en nuestro país, tenemos que pensar en un Tarapacá que está todavía en formación, un Tarapacá que es una población todavía muy reducida, ¿cierto? Entonces, pienso que los centros de explotación de minerales y de explotación de trabajadores justamente
quedan un poco fuera de la vista, por así decirlo, de lo que hoy día, por ejemplo, podríamos pensar de una gran urbe en donde estamos más al constante. O sea, uno se sube al metro y ve a la gente cansada, ¿cierto? Uno va al mall y ve a las trabajadoras, principalmente mujeres del retail, cansadas. Entonces acá queda un poco fuera de esa visual, ¿cierto? Aparte que no hay todavía consolidada una gran ciudad en Iquique. Y el margen de abuso, claro, todavía estamos hablando de relaciones que están comenzando a ser propiamente tal capitalistas, ¿cierto? Bastante graves. Por ejemplo, en el caso de las guaneras, tuve la oportunidad, tal como dice Pablo, o sea, esto de vivenciar la historia en terreno, no solamente desde los documentos, de ver, por ejemplo, en Quillagua, en el museo comunitario que hay en Quillagua, un culí chino, que se va de la guanera y básicamente en su tránsito hacia otro lugar, en su desplazamiento, muere al parecer de una enfermedad gástrica, y su momia tiene una expresión de dolor que justamente creo que encarna mucho como un espíritu de época, si pudiéramos como decirlo, o sea, de lo que está viviendo la clase obrera en formación todavía, ya porque décadas posteriores, ya con el desarrollo del ciclo del salitre, estamos hablando propiamente tal de relaciones capitalistas. Pero bueno, y todavía estamos también pensando en un estado en proceso de formación, en donde hay una total, absoluta ausencia de leyes sociales. Eso se va a prolongar muchas décadas, pero en esta etapa, ¿cierto?, de la plata es con mayor razón ausente. No existe. Entonces, pensar en esos niveles de explotación, de soledad, de desvinculación, ¿cierto?, respecto como de una vida interconectada como la que ya genera la ciudad de Iquique. Uh-huh. Muchas gracias. Vamos a dar ahora en este primer, ustedes saben, se lo explicamos al principio, vamos a tener 2 momentos, después tenemos 2 invitados que se van a sumar a este conversatorio. Previo vamos a ver esta cápsula musical que se ha hecho y la cápsula del próximo periodo también. Pero les vamos a dar en esta primera parte un minuto final a cada uno de nuestros invitados para que haga una reflexión a propósito de lo que vimos, de lo que estamos conversando, de lo que les parece que hay que relevar, de lo más importante. Vamos a partir con nuestro anfitrión ahí en la central, porque además es miembro de la Central de Trabajadores, Francisco Cabezas. Sí, Gloria, bueno, ya el periodo, ¿cierto?, que estábamos viendo, que el ciclo de la plata, el ciclo de las guaneras también, y de ahora, bueno, ya entramos a cómo se van organizando los trabajadores, a cómo hacen valer sus derechos, cómo empiezan a dar a conocer sus reivindicaciones. Y eso es lo que también ha pasado en esta época actual, ¿cierto?, con el estallido social y con todas las perspectivas que tiene un país completo de cambiar una manera de relacionarse y una manera de desarrollarse en el mismo país. Entonces, eso es la memoria que la tenemos que hacer carne, y también tenemos que seguir el ejemplo, ¿cierto?, de todos esos trabajadores y trabajadoras que muchos dieron su vida por mejorar la calidad de vida a sus familias y a sus hermanos y a sus compañeros, ¿cierto?, que luchaban codo a codo bajo este sol inmenso que tenemos acá en la región de Tarapacá. Muchas gracias, Francisco, por esa reflexión final. Le damos la palabra a Paulo Lanas en esta reflexión final de esta primera parte de nuestro conversatorio de hoy. Sí, o sea, la reflexión que quiero dejar es que no pensemos solamente en Guantajaya como un periodo lejano. Guantajaya se abandona por ahí por la década de 1930, recién ahí finaliza la explotación de la plata en esta zona, en paralelo casi ya al salitre, o sea, con mucha menor relevancia Guantajaya y las minas de plata que estaban más cerca de la costa que el salitre. Sin embargo, en Guantajaya, y acá recogiendo las investigaciones de Sergio Bres, sí hubo movimiento, incluso hay fotografías de movimiento obrero, ¿no es cierto? Y
y hay un listado de huelgas que se generaron en Guantacaya, y con lo cual estaba inserto también en esa regeneración de la clase popular, de los obreros y de las obreras. Quizás en las investigaciones, y por eso es importante investigar, aparezcan nuevos antecedentes, porque también pesa sobre nuestra formación, lamentablemente, la historia nacionalista. Entonces, introducirse más atrás de la Guerra del Pacífico, es decir, más en profundo en el tiempo, involucra también salirse de los márgenes de lo que marcaba la historia nacional de Chile. Chile prácticamente acá empezó con la Guerra del Pacífico. Sin embargo, la clase obrera ha estado antes y ha estado siempre, quizás no como con la conciencia de clase, pero siempre han habido trabajadores y trabajadoras que han dado sustento al sistema. Entonces, es importante entonces seguir investigando las nuevas generaciones, nosotros mismos, y dar un mayor antecedentes para lo que es la memoria histórica, que es lo que se quiere rescatar a través de estas valiosas actividades como la que estamos el día de hoy. Así que eso como reflexión de esta primera parte. Muchas gracias. Vamos a dejar entonces la reflexión para Carelia Cerda. Dale, gracias. Bueno, como reflexión inicial de esta primera parte, claro, me sumo justamente a volver a relevar ya la importancia de este tipo de instancias, ¿cierto?, de este tipo de proyectos de rescate, justamente en términos de pensarnos a futuro, ¿cierto?, o desde nosotros mismos como proyecto de sociedad, ¿cierto?, alternativo a lo que se nos ha impuesto por las élites desde... bueno, la lucha de clases trasciende obviamente a la historia republicana, pero en este caso desde la instalación justamente de la élite criolla, desde 1810 podríamos decir en adelante, ya desde los inicios de Chile justamente, en donde se instala un proyecto político desde el cual hemos sido totalmente excluidos y excluidas. Por tanto, al complejizar, ¿cierto?, la historia de la clase trabajadora, esta historia desde abajo, como decimos nosotros los historiadores y las historiadoras, hay inserto una proyección, ¿cierto?, un proyecto alternativo de sociedad, un proyecto distinto, y básicamente, bueno, reiterando que es ahí donde también tenemos que entendernos desde la investigación como ciudadanía, ¿cierto?, no desapegados, no desvinculados, y también como parte ya de este proyecto, como parte también de las trabajadores y trabajadoras de la clase obrera. Gracias. Muchas gracias. Y las palabras de este minuto de reflexión para Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Sí, mira, Gloria, más que reflexión, yo creo que un poco ir vinculando y haciendo el cómo esto se vincula también con esta segunda parte del conversatorio que va a iniciar ahora mismo y que tiene que ver con la historia del movimiento obrero. O sea, eso es un poco lo que estamos haciendo. Y a propósito de lo que decía y señalaba Carelia de su padre, tengo entendido, también saludar. Yo creo que más que reflexionar, saludar, porque además este espacio, este conversatorio se nos da también en contextos históricos. O sea, hoy día se cumplen 109 años de la fundación del Partido Comunista, y también a propósito de lo que vamos a ver posteriormente, se cumplen estamos en el marco de cumplir 97 años de lo que fue una de las matanzas más sangrientas que ocurrieron acá en Tarapacá, y que tiene que ver con esta resistencia de las élites para efectivamente tratar de contener e invisibilizar el movimiento obrero en Chile, que a pesar de esas matanzas no lo han logrado de alguna manera contener, y se ha ido construyendo, y buscan estas otras formas de poder erradicar o eliminar la historia de ese proceso de construcción. Pero que además estamos en un contexto, como lo señalaba hoy día, de transformaciones profundas, y claramente no se han podido contener esos procesos transformadores. Así que la reflexión es eso, o sea, el cómo la historia se va de alguna manera vinculando, cómo a pesar de tratar de taparla, vamos aprendiendo de aquellas, vamos recogiendo eso para poder construir y proyectar futuro. Pero tenemos que dar cuenta, y esa es la idea de este proyecto, dar cuenta en terreno el cómo
cuáles son las problemáticas profundas que hemos vivido, vivimos, y si es que no le ponemos un freno, seguiremos viviendo la clase trabajadora. Entonces, esa es la idea, de alguna manera, de esa conversación, y que en un espacio tan chiquitito como es Huantajaya podemos detectar ese tránsito histórico, como decía Pablo, que incluso se vincula con procesos prácticamente contemporáneos. Entonces podemos ahí visualizar en un pequeño espacio prácticamente toda la historia minera de nuestro país, los comportamientos en ese sentido. Muchas gracias, Manuel. Bueno, así hemos terminado ya esta primera parte donde hemos visto los comienzos de la historia. Vamos a hacer una brevísima pausa de algunos minutos para tomar un café, despejarnos un poquitito, y vamos a continuar con nuestra transmisión sumando a nuestros invitados a este segundo bloque de conversatorio. Nos vemos en unos minutos. Gracias.